Hola a todos, mi nombre es Walter Lapadula y hoy en esta nueva jornada de capacitación de evolutiva vamos a hablar sobre la evolución de nuestra especie. Como hemos visto en las distintas jornadas se han desarrollado en evolutiva, Darwin nos brindó un grupo de conceptos que fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría evolutiva y hoy en día constituyen una parte fundamental de la disciplina de las ciencias biológicas. Además de todos los conceptos brindados por Darwin, nos brindó una forma de representar esquemáticamente las relaciones entre los seres vivos que existen y han existido en el planeta Tierra desde su origen. Este concepto consiste en la utilización de un esquema en forma de árbol. En esta representación esquemática, los seres vivos que existen actualmente en la Tierra van a estar presentes en los extremos de estas ramas, y las ramas se van a ir agrupando en enjambres de ramas que van a definir los distintos linajes que existen, como por ejemplo las bacterias, las plantas, los animales, y todas estas ramas se van a ir uniendo a un tronco central que van a concluir en una raíz. Esta representación en esta raíz representa uno de los conceptos más importantes de la teoría evolutiva de Darwin, y es que todos los seres vivos de este planeta Tierra comparten un origen común. Nuestra especie no escapa a este concepto y constituye podríamos decir, un solitario brotecito juvenil en este gran árbol de la vida. ¿Por qué decimos que es un solitario brotecito juvenil? Bueno, juvenil es porque nuestra especie se originó hace muy poco tiempo, hace aproximadamente 200.000 años, ¿sí? Esto es hace muy poco. Y Carl Sagan lo pudo representar de una manera esquemática muy interesante. Lo que hizo fue graficar en un calendario, ¿sí? Representar todos los eventos históricos biológicos que han ocurrido desde el origen de la Tierra hasta la actualidad. Y nuestro origen se encuentra ubicado en el día 31 de diciembre a las 23:52 horas de la noche, es decir, minutos antes de que concluya el año. Es decir que Carl Sagan pudo representar de una manera esquemática muy interesante esta idea de que nuestra especie hace muy poquito tiempo que está caminando en este planeta Tierra. Y lo de solitario, brotecito juvenil, hace referencia a que hoy en día somos la única especie viva, el único representante vivo del género Homo. Esto nos hace plantear algunas preguntas. ¿Hemos sido siempre los únicos representantes vivos de este género? Y es cierto eso que se dice por ahí de que los chimpancés o los bonobos podrían ser nuestros abuelos o nuestros ancestros. Para comenzar a responder estas preguntas, vamos a pensar un poco en cómo es la historia evolutiva de nuestra especie, de Homo sapiens. Como sabemos, nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos, llamada homínide. Esta familia está constituida por otras especies, como son los orangutanes, los chimpancés, los gorilas y los bonobos, siendo los bonobos y los chimpancés las especies actuales más cercanas a nosotros. Por lo tanto, podemos considerarlas como nuestras especies hermanas, no nuestros ancestros, nuestras especies hermanas. Lo que sí es correcto decir es que nosotros compartimos con estas especies un ancestro común que existió hace aproximadamente unos 6 o 7 millones de años. ¿Cómo podemos saber esto con precisión o con una precisión bastante certera? Esto se debe al estudio mediante la utilización de 3 aproximaciones diferentes. La primera es el estudio de los primates actuales, incluidos nosotros. El segundo consiste en el análisis de los restos fósiles de las especies de primates que se han extinto. Y por último, el análisis y la comparación a nivel molecular, ¿sí? De las moléculas de ADN y de proteínas. Todas estas aproximaciones nos han permitido saber con una relativa certeza la existencia o el momento en el que existió este ancestro que compartimos con chimpancés y bonobos. ¿Qué características o qué cambios morfológicos fueron necesarios o ocurrieron para que desde ese ancestro simiesco se originara nuestra especie? Bueno, dentro de los cambios morfológicos más importantes o que más podemos destacar, se encuentra en primer lugar el bipedalismo, es decir, la capacidad de poder desplazarnos, movernos
mediante la utilización de el miembro inferior, es decir, dejar de ser cuadrúpedos para pasar a ser bípedos. Eso llevó a que tuviéramos una postura erguida. Y eso es sumamente importante aclararlo, ¿por qué? Porque hay otros animales, por ejemplo los aves, también son bípedos, pero su estructura vertebral está más próxima a la horizontalidad que a la verticalidad. Por lo tanto, el hecho de que seamos bípedos y erguidos fue uno de los cambios más importantes que nos empiezan a definir, ¿sí? El cambio del bipedalismo llevó aparejado otros cambios morfológicos, como son cambios en los pies, en la cintura, en la columna vertebral y en la base del cráneo. Los cambios en la base del cráneo llevaron a un cambio en el volumen craneano que llevó al segundo de los eventos que podríamos decir de gran importancia y que nos definió, que es el cambio en el tamaño del cerebro en proporción a la masa corporal que presentamos. En la mayoría de los animales, ¿sí? Esta relación se mantiene similar, mientras que en nuestra especie lo que ocurre es que el tamaño del cerebro es mayor en relación a nuestra masa corporal. Tanto el bipedalismo, ¿sí? que produjo la liberación de los miembros superiores, como el incremento en el tamaño craneal y del cerebro, llevaron de alguna manera a que comenzáramos a desarrollar ciertas habilidades, ya sea como la manipulación de objetos, trabajar objetos, etcétera, que nos ayudaron también a comenzar a definirnos como especie. Finalmente, otros cambios que podemos mencionar incluyen una disminución de la parte de la cara, pérdida del pelo, cambio en las glándulas dérmicas, ¿sí? Y bueno, ni hablar de que el manejo y la manipulación de objetos nos lleva a comenzar a desarrollar algo que vamos a llamar cultura y que vamos a ver más adelante en otro video. Bueno, entonces ya hablamos de qué características morfológicas más importantes o más relevantes ocurrieron desde ese ancestro que compartimos con chimpancés y orangutanes hasta nuestra especie. Ahora, ¿han existido otras especies dentro del género Homo desde ese último ancestro? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que pensar un poco en de dónde venimos, ¿sí? de dónde proviene nuestra especie, ¿sí? Y para eso tenemos que comenzar a pensar en las especies de otro género, que es el género de los Australopithecus, ¿sí? Estos organismos reciben este nombre porque son simios que vivían en la parte austral de África. Mayoritariamente la mayoría de las especies de este género vivieron en esa región, hasta que una de ellas, se piensa que es Australopithecus africanus, fue la que da origen, o se piensa que fue el linaje que dio origen a las primeras especies del género Homo, desplazándose de la zona austral de África a la zona norte de África, y ya algunas especies del género Homo se fueron de África para encontrarse restos fósiles hoy en día en Europa y en Asia, ¿sí? ¿Qué especies del género Homo podemos mencionar? Bueno, voy a mencionar algunas, ¿sí? O por ahí las más conocidas. Homo neanderthalensis, ¿sí? Mejor conocido como el hombre de Neandertal, que estuvo presente en la región europea, se han encontrado restos fósiles en la región europea. Los individuos de esta especie se caracterizan por ser más robustos que los de nuestra especie y tenían mayor tolerancia, es decir, tenían adaptaciones para poder vivir en ambientes más fríos. Otro ejemplo de especie de nuestro género es Homo erectus, ¿sí? Que se conoce por haber estado presentes, se han encontrado restos fósiles en Asia y en Europa. Además tiene la particularidad que dentro de todas las especies de nuestro género es la que más tiempo ha vivido en el planeta Tierra. Otro ejemplo, un ejemplo muy particular, es una especie que vivió en las islas de Flores, ¿sí? Se conoce como Homo floresiensis, ¿sí? Y esta especie se caracteriza por tener un tamaño pequeño, ¿sí? Medían cerca de 1 metro aproximadamente y pesaban cerca de 25 kilos los individuos de esta especie, ¿sí? Como verán, estoy comentando que cada una de estas especies presentaba rasgos particulares. Probablemente se debe a la interacción que ocurrió entre los linajes que fueron llegando a los distintos lugares, y a partir de la interacción con esos distintos medios, ¿sí? Con esos entornos,
se fueron seleccionando ciertas características que fueron definiendo a cada una de estas especies. Volviendo a África, ¿sí?, también existieron otras especies del género Homo, como Homo rudolfensis, Homo ergaster, ¿sí? Son algunos ejemplos de otras especies del género Homo que no salieron de África, que permanecieron en África. Algo sumamente interesante es que durante mucho tiempo se pensó que nuestra evolución era lineal, es decir, que algunas especies, por ejemplo Homo ergaster, había dado lugar a Homo erectus y Homo erectus había dado lugar al hombre neandertal, ¿sí? El hombre neandertal había sido nuestro ancestro. Sin embargo, esto es completamente erróneo. Nuestra evolución no es lineal. Nuestra evolución muestra una forma de árbol, ¿sí? Y lo que sabemos hoy en día es que desde aproximadamente hace 2 millones de años hasta los 10.000 años coexistieron distintas especies del género Homo, ¿sí? Y hoy en día sí somos la única especie que existe de este género, pero lo importante es saber que no todas estas especies fueron una ancestro de otra, sino que varias coexistieron a la vez en distintos lugares, ¿sí? Bueno, ya hemos hablado un poco sobre las características o los cambios morfológicos que ocurrieron a lo largo de la evolución del género. Hablamos sobre algunas de las especies que conforman el género. Y finalmente, para ir cerrando, quería contarles un poco sobre el origen de nuestra especie, Homo sapiens. Distintas hipótesis han sido planteadas a lo largo de la historia. 2 de ellas han sido las que han mostrado mayor relevancia. Y un poco, bueno, como ya les había mencionado anteriormente, existen evidencias de otras especies, además de la nuestra, que salieron de África, ¿sí? Como sabemos, hay evidencia de registros fósiles de Homo erectus en Asia, en China, en Indonesia, en Europa, ¿sí? El hombre de Neandertal, como les mencioné anteriormente, existió en Europa hasta hace aproximadamente unos 10.000 años. Las evidencias indican que hubo un encuentro con nuestra especie, ¿sí? Y no solamente una coexistencia regional, sino que también se logró encontrar resto de tejido del hombre neandertal, con lo cual se pudo secuenciar su genoma, y en base a eso podemos saber hoy en día que algunos genes del hombre de la especie Homo neanderthalensis se encuentran en algunos genomas de nuestra especie, principalmente en la población que vive en la región europea donde estuvo el hombre neandertal. Esto indicaría que hubo entrecruzamiento entre ambas especies y la descendencia de ese entrecruzamiento fue viable. Esto indicaría que las distintas especies del género Homo salieron de África, ¿sí? Pero ¿qué pasó con nuestra especie? Bueno, una de las 2 hipótesis que les comentaba anteriormente, una de ellas recibe el nombre de multirregional, y hace referencia a que Homo sapiens evolucionó a partir de Homo erectus de manera independiente en las distintas partes donde está Homo erectus. Es decir, lo que plantea esta hipótesis es un origen independiente de nuestra especie en África, Europa y Asia, ¿sí? Sin embargo, la hipótesis que mayor relevancia tiene, debido a que todas las evidencias indicarían que es la más viable, es la hipótesis que recibe el nombre de África, fuera de África, y sugiere que nuestro origen, o el origen del humano moderno, ocurrió en África, ¿sí? Una vez que nuestra especie quedó definida en África, comenzó a migrar, dirigiéndose primero a la zona sur de Asia, a Europa posteriormente, luego a la parte de Australia y finalmente llegaría aquí a América. Las evidencias de esto vienen tanto de la mano de la antropología como de la evidencia de registros fósiles, como así también de la biología molecular.